Si has nacido aquí, probablemente seas futbolista profesional. Porque nadie produce más talento en el fútbol que Euskadi. Una tierra única, misteriosa y diferente, moldeada por el mar y sus montañas. Con idioma, costumbres y tradiciones heredadas de generación en generación. Como su fútbol, un elemento clave en su cultura. Con 2 campeones de liga en su territorio, Athletic Club y Real Sociedad. Que juegan hoy y aquí un derbi determinante para entender su idiosincrasia y su territorio. Porque hay lugares que se visitan y lugares que se heredan. Y Euskadi no se entiende sin mirar atrás, sin saber quién estuvo antes que tú. Estos montes, inaccesibles muchos años atrás, han actuado de parapeto para preservar y conservar una identidad única, diferente a todo lo demás, prolongada en el tiempo y heredada por su gente. Yo no concebiría pues, una Euskal Herria sin mar, sin montaña, sin esa costa y sin esos montes a los que pues, muchísima gente acude para ver maravillosos paisajes, ¿no? Sí es verdad que la gente que somos de aquí y sobre todo de costa, somos como que gente que no sabríamos vivir sin el mar, no sabríamos vivir sin nuestra costa, ¿no? Nosotros si nos quitan el mar, yo creo que estamos perdidos sin nuestras montañas, ¿no? Creo que estaríamos perdidos. Entre sus secretos mejor guardados, su idioma, el euskera, una lengua preciosa, ancestral, misteriosa, con un origen difícil de conocer con exactitud y perseguida durante muchos años. De hecho, los euskaldunes la tuvieron que enseñar en clandestinidad, pasando de generación en generación. Yo creo que todo eso viene heredado por tus padres, por tus aitonas, por tus amonas, y yo creo que los euskaldunes pues, somos gente pues, muy arraigada a nuestra tierra y que la llevamos muy dentro. Yo soy de una familia que no hablaba euskera, porque mi Aitite lo olvidó de niño, porque estuvo prohibido. Nosotros somos una familia de lo que se dice euskaldunberri, se ha aprendido euskera. Y hay una idea de que es un tesoro que hemos recibido. El euskera es un idioma muy bonito, es muy difícil, porque cada lengua tiene su mundo. Para nosotros es un tesoro que hay que cuidar. Yo no entiendo nuestra identidad sin nuestro idioma. Yo desde luego lo he heredado de una forma natural, ¿no? Mis padres viven en euskera, mis abuelos también así lo hacían. El mar es el espíritu de Euskadi, su vía de escape, el alimento de tantas y tantas familias durante generaciones y el contrapunto perfecto a sus montañas. Son centenares y centenares de kilómetros de costa escarpada como esta que veis aquí, con estos acantilados que han moldeado durante muchos años el carácter de muchos pueblos marineros. Las diferentes generaciones de vascos han sabido aprovechar los frutos de ese mar y de esa montaña y han construido una gastronomía única en el mundo. Y lo voy a decir, oye, mi favorita. Pues al final la suerte de tener buena carne, tener buen pescado, frescos, que eso es un tesoro aquí. Para luego comerte ahí una buena chuleta, unas buenas alubias, lo que haga falta. Otro plan más, ¿no? Con el que poder disfrutar con la familia, con amigos. Aupa Rafa, bueno, Egunon, te he traído aquí al Narru. Venga. Y vamos a probar el pincho de tortilla. Tenemos aquí el de huevo con gamba y ralladura de huevo. Todo esto responde a... Esto responde a una cultura, bueno, ¿no? ¿qué hora tenemos? Pues eso a las 11, pues es la hora de la maiketako. La maiketako pues quiere decir amaika, que es 11, entonces es la hora de tomarte unos pinchos, un tentempié. Así que eso, a disfrutar, no te diré más. Estás aquí en Donosti, pues hay que disfrutar de la, ¿Vamos allá? de la buena Venga, comida. ¿Vamos a probarla? Sí. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo creo que la gastronomía del País Vasco está dentro de, no solamente de la cultura. El País Vasco es un sitio donde no solamente se come y se come muy bien, es un sitio donde se comparte en una mesa. Y por eso se crean los chocos y por eso esas sociedades gastronómicas, por eso pasa esto en Lo Viejo en San Sebastián, por eso pasa esto con los pinchos en Bilbao, porque al final es la zona de reunión, pero siempre alrededor de un plato y de una copa. No comer rodaballo en Bilbao, en Euskadi tendría que ser un pecado. Aquí ves cosas que no habías visto nunca. Los deportes tradicionales vascos apenas han salido de este territorio, donde aún se compite en cortar troncos, levantar piedras o recitar versos. Íbamos por ahí y te decían los vascos, cogen un hacha y se ponen a cortar un tronco. Los escolares. Entonces es como, esos son taraos. ¿Cómo le puedes dar con un hacha durante horas a un árbol, a un tronco para cortarlo, no? Un deporte muy euskaldun, muy vasco sería la pelota a mano, ¿no? Son nuestras costumbres, es nuestra cultura, nos sentimos orgullosos. La bertsolaritza lo que hacemos es improvisar casi siempre sobre un tema impuesto en el momento y bueno, supongo que eso pues,
pues de generación en generación es lo que trasciende y lo que coge poso en la sociedad. Iribarren itzalak oraindik hemen dirau, probatu ez duenak ez daki zer den hau. Pero si hay un deporte por encima de todos que se viva con verdadera pasión, ese es el fútbol. Lo que me alucina de verdad de Euskadi es que en cualquier pueblo, en cualquier barrio, ciudad, por pequeño que sea, hay mínimo un club de fútbol y gente congregada en torno a él. Le gusta mucho apoyar al equipo ahí de su pueblo, del barrio, no tanto Atlético, hay mucho sentimiento, pero ya te digo, en los distintos barrios, los equipos de aquí nos apoyan muchísimo, tío. Es lo bonito que tiene aquí el fútbol de Euskadi. Desde pequeños, las niñas, los niños se desarrollan en el entorno, se apuntan a fútbol, juegan, y es por eso por lo que Euskadi es el territorio con el mayor ratio de futbolista profesional por habitante de todo el fútbol español. Evidentemente, algunas de las mejores canteras de España están aquí. El fútbol es una parte importante de la educación de los niños y las niñas. Todos los niños pues quieren llegar a ser futbolistas de la Real Sociedad. Mira, nosotros ahora entrenamos él y yo a un equipo y la verdad que nuestros chavales son bastante buenos y iban desde segundo de infantil entrenando, ¿sabes? Sí. O sea, desde que tenían 3 años y eso, yo creo que eso se nota, empezar desde tan pequeño se influye. A mí me fichan al Atleti con 10 años y yo prácticamente hasta que debuto luego en el primer equipo continúo con el 80% de los mismos jugadores hasta prácticamente casi el primer equipo. Por eso, quien prueba el fútbol vasco repite. Hoy, por ejemplo, el entrenador de este modesto club de tercera ref, el Derio, es Iker Muniain, la leyenda del Athletic Club, quien hace años, no muchos, estuviera levantando a la gente en las gradas de un San Mamés que hoy se ve a lo lejos, hoy está entrenando, sigue vinculado al fútbol vasco, a un equipo de quinta división, porque quien prueba este territorio no lo abandona, se recicla. Quizá la carrera de futbolista no dura eternamente, pero la pasión, esa sí es para siempre. El fútbol lo vivo como una pasión. En Euskadi el fútbol se vive muy intensamente, ¿no? Ya desde pequeños se inculca mucho este deporte y luego sobre todo mucho el sentimiento de pertenencia. Y bueno, pues eso tratar de inculcar también, sobre todo a los chicos más jóvenes, es importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes en el deporte. Por encima de todo ese fútbol formativo, del fútbol de inferior categoría, en la cúspide de la pirámide del fútbol vasco están los dos reyes del fútbol en Euskadi. Por eso dicen que todo guipuzcoano quiere jugar en la Real Sociedad y todo vizcaíno quiere jugar en el Athletic Club, una pasión que también se hereda. Eso se hereda, ¿no? El tener amor por tus colores, en este caso por la Real, es algo que se transmite de generación a generación. Esa pasión yo creo que ya viene inculcada de aquí, de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestros aitas, porque tú ves que todos los chavales queríamos el juego del Atleti, ese era nuestro mayor sueño. Aitite es abuelo en euskera. Él es el que me hizo del Athletic. Para mí poder empezar también a trabajar en el mundo del periodismo y seguir el Athletic fue una forma de seguir teniéndolo presente. Creo que el amor a una persona que quieres es incondicional, fallezca o no, o sea, tú decides tenerlo contigo y el Athletic igual. Ese amor incondicional, sin barreras, sin miedos, sin dudas. De hecho son eso, sin dudas, no dudas en pase lo que pase, querer tenerlo ahí contigo presente y bueno, para mí esto era pues lo mismo, ¿no? Yo cuando él falleció era la persona más especial de mi vida y yo decidí que el amor incondicional que tenía por él y eso especial que había hecho que es que fuera del Athletic no podía irse por ley de vida. El día que gana el Athletic la Copa del Rey fue el nexo. O sea, yo cuando mete Berenguer el gol de penalti, que es algo que recordamos en Bilbao, yo creo que los mejores momentos que hay en Bilbao es ese. Lo primero que hago es mirar al cielo y el círculo de San Mamés es el que siento que hay un canal de luz, de energía, de amor, que me hace conectar con mi abuelo. En los 80 se quitaban ligas y títulos entre ellos. En los 2000 la Real llegó a bajar a segunda y el Athletic Club se quedó al borde. Hoy, 20 años después, los dos clubes vuelven a levantar títulos. Vuelven a jugar la máxima competición continental y han llevado otra vez su rivalidad a la élite más absoluta. Los últimos años pues, hemos tenido una Real pues, jugando en Europa, haciéndolo muy bien, la máxima categoría, el Atleti también, jugando esta temporada
la Champions y creo que los equipos vascos en general pues viven un momento dulce. No, yo recuerdo ir con mi hijo a Noeta, llevarle con la camiseta del Atleti y la gente me decía, no le hagas eso al pobre, dale un equipo bueno y tal. Y yo me reía, ¿no? No, la rivalidad existe 100%. Una rivalidad que se ve como muy amistosa, pero con cuentas pendientes. Pero es verdad que es de los derbis más sano y sobre todo más tranquilos para que las acciones podamos disfrutarlas. Hay mucho pique, bueno, hay mucha opción de enfados, si ganas y pierdes. Que tu equipo logre la victoria contra un rival que es vecino, que es amigo, yo creo que eso es lo que hace especial al derbi vasco. Esta y no otra es la herencia de la cultura, del territorio, del legado, del derbi y de la rivalidad. Y por eso esta temporada la Liga ha querido poner el foco justo en eso, en el fútbol que se hereda. Las rivalidades, las amistades, las rencillas, las bufandas y hasta un asiento en el campo. Y por eso esta temporada junto a ellos perseguiremos los mejores legados del fútbol español, del fútbol más auténtico. Empezamos aquí, en Bilbao. ¡Aupa Atleti, la hostia! La verdad es que meterle la vena del Atleti no ha sido fácil porque de donde venimos, pues todo el mundo es de la Real, pero bueno. Cada uno orgulloso de lo suyo y ya está, todos amigos. Me gustaría más que fuera de la Real, pero ya se pasará, ya se cambiará de equipo. ¿Ah, sí? Eso es imposible, eso es imposible. El abuelo era del Atleti y lo hemos heredado nosotros, así que hoy tocará que pierda. Y aquí lo raro es no ser del Atleti. Entonces, pues bueno, el raro pues me ha tocado. Se lo han trabajado en casa mucho. Imposible que sea de la Real. Mi madre me dijo, tú eres del Atlético y ya está. Esto es Pozas, la legendaria calle que culmina con San Mamés al fondo, que hoy está repleta, ya lo veis, de gente de la Real, de gente del Athletic Club, todos en comunión con un denominador común, su herencia. Sus aitás, sus aitites, los abuelos, los padres, la herencia que se les ha transmitido de generación en generación y por eso hoy están aquí. Porque un día alguien les dijo, tú tienes que llevar esta bufanda y esa bufanda es la que llevan hoy todas estas personas. Lo vais a ver. Mi abuelo era socio de la Real, luego mi padre también y al final eso me inculcó a mí desde pequeño, yendo a Noeta. Del Atlético de toda la vida, desde que nacimos. Sí, de familia. Del ambiente, de los amigos y tal. La familia de mi son todos del Atleti y son socios de San Mamés y todo. Y mi tío siempre dice una frase muy famosa, voy a decir, muy típica, que siempre dice que es: soy el único tonto de Bilbao que le han tocado dos sobrinos de la Real, ¿sabes? Pues esta es una foto que tenemos mi primo y yo, o sea, mi primo que estudia en Atleti, socio del Atleti, y yo de pequeños, en una calle de aquí, el Casco Viejo. Eso es, al final nos apoyamos entre todos, pues al final tenemos una ideología, el fútbol nos une todo. Hay pique, pues como, yo qué sé, como tú con tu hermano, que te picas, pero bueno, en el fondo hay algo ahí que te quiere. Mi tío es guipuzcoano, era de la Real a muerte, de repente dejó de ser de la Real, se vino al Atleti, se enamoró del Atleti y desde pequeñito me trajo a San Mamés y desde ahora. Mi abuelo era de la Real porque vivía en Donostia antes, ahora en paz descanse. Desde pequeño veía los partidos con él y siempre era como una cosa tradicional los fines de semana. Cuando te haces mayor ya lo mueves a no solo el fútbol, sino a todo lo que transmite la familia, la conexión con tu abuelo, con la familia, todo. Entonces es una cosa bonita y al final pues aquí andamos, animando al equipo de toda la vida. Mi abuelo es un exfutbolista de la Real Sociedad, se llama Saturus, y entonces pues mi familia y tal pues siempre han sido de la Real, lógicamente, son de Saturus, ¿sabes? Y hasta atrás con la Real. Familias, amigos, grupos de amigos, nos vamos heredando, nos vamos transmitiendo esta pasión y al final los recuerdos más bonitos quedan de la infancia, de los primeros recuerdos. Nos acordamos de ese primer día, ese abuelo, ese tío que nos inculcó esta pasión. Al final cuando llegamos a Sevilla, cuando ganamos por fin esa copa, el recuerdo después de ese penalti de Berenguer fue todo eso. Y cómo agradeces a esas personas, aunque no estén, de que te han llevado a todo ese camino gracias a ellos. Entonces el Atleti es un poco eso, es algo único, que el que no lo haya vivido obviamente no lo entiende, o en otras ciudades se vive de otra manera, pero en Bilbao es algo increíble. Yo estoy un poco a corazón partido, como Alejandro Sanz, tanto mi hermana como mi cuñi juegan en Atleti y vamos. ¿Y quién te hizo de la Real? De la Real, mi abuelo. Mi abuelo le dieron los 50 años de socio
Y yo ahí dije, es que la Real es mi puto equipo, tío, es mi puto equipo. Bienvenidos a San Mamés. Único en el mundo, dice el mosaico impresionante que invade San Mamés, porque es único el derbi, la cultura, la idiosincrasia, la herencia, la rivalidad, la confraternidad. Es único este lugar. Me apasiona San Mamés. La herencia al final es esto, son ellos. La herencia es cada uno de los recuerdos vividos aquí en este estadio y en el estadio que ya no está, en el viejo San Mamés. Ese estadio al que empezaron a ir un grupo de personas que se lo pasaron a sus hijos y que hoy sus nietos, que no pudieron conocer ese estadio, viven y lo sienten aquí. Lo mismo que sintieron ellos, sus abuelos, sus padres, lo mismo que aquellos desde aquella esquina, los aficionados visitantes, ya hacían en el viejo San Mamés. Lo mismo que ellos vivieron en Atocha, porque la herencia es esto precisamente, traspasar generaciones y sentir exactamente los mismos sentimientos 90, 80, 100 años después que tus antepasados sintieron un día. Por eso me encanta vivir el fútbol aquí en Euskadi, porque realmente se siente el peso de la historia. Ahora olvídate del mar, de la montaña y de la gastronomía. Esto es otro rollo. Son hermanos, sí, pero desde este pitido inicial no hay amigos. Si te puedo ganar, te gano. Si te puedo hundir, te hundo. No sé si será la acústica de San Mamés o cómo impacta el silencio tras recibir un golazo en contra. Solo silenciado por los aficionados de la Real, claro. Pero para mí no hay otro estadio igual. La catedral del fútbol español. Impone en cada rincón, cada butaca y cada mirada. Jugar aquí como visitante no creo que sea fácil, pero la Real se sentía muy cerca de casa. La fraternidad es real, sí, pero el pique también, porque nadie se puede contener cuando su equipo marca un gol en el último minuto. Mucho menos en San Mamés. Un derbi más que se acaba, pero el legado continúa, porque el fútbol, como la identidad, no se elige, se hereda. Y por eso estamos hoy aquí en San Mamés, cerrando una noche que quizá no pasa a la historia del club en lo deportivo, pero sí pasará como una muesca más, una parte de la herencia más, un derbi más, que sucede en este maravilloso contexto. Y al final, para dar fe de esta herencia, de esta cultura y de esta idiosincrasia, estamos hoy aquí, empezando esta serie con la Liga, que nos llevará a recorrer punta a punta de España, hablando, conociendo y contando las mejores historias de nuestro fútbol. Nos vemos en la próxima.